Cada programa yo creo que nos queda una de las partes más interesantes del programa. Él ha tenido la gentileza de estar hoy con nosotros en Es Diario, porque hoy vamos a hablar de este libro, el último libro de Cándido Méndez, Por una nueva conciencia social, pasado, presente y futuro del empleo en España. Estábamos hablando con el invitado anterior de empleo, de las estadísticas, de los últimos datos del paro. No le vamos a preguntar hoy a Cándido Méndez por los últimos datos del paro, como cuando era secretario general de UGT, que cada mes tenía que estar dando ahí la batalla con los datos del paro. Hoy no le vamos a preguntar por eso, le vamos a preguntar por cuestiones más de fondo y por su vida. Muchas gracias, Cándido, por estar con nosotros. Por una nueva conciencia social, este es el libro. Yo me quedo, habiendo leído el libro, con un titular. Es una reivindicación del trabajo, que eso parece así muy fácil, pero si te pones a indagar, no es tan fácil, porque el trabajo, en general, en la sociedad que tenemos, está absolutamente devaluado. El trabajo digno. Bueno, en primer lugar les quería agradecer la oportunidad que me brindan de establecer esta conversación sobre el contenido de mi único libro, no es mi nuevo libro. He dicho el último, es el único libro, bueno. El único libro. Y no creo que me meta en otra aventura de esta naturaleza, que ha sido para mí muy interesante. Sí, efectivamente, el trabajo, yo no diría tanto que está devaluado. El trabajo, desgraciadamente, es un bien escaso, porque en España se produce la paradoja de que somos el país de mayor nivel de paro general de España, de Europa, perdón, y también el de mayor nivel de paro juvenil de Europa, ¿no? Y luego, junto a eso, tenemos un problema muy serio, que incluso se han podido agrandar las diferencias en renta per cápita. Y ya sabemos, la inmensa mayoría de la población vive de su trabajo, o vive de su trabajo, del trabajo que está desarrollando en la actualidad, o vive de su pensión, que la generó cotizando cuando estaba trabajando, ¿no? Y para la inmensa mayoría de los jóvenes, pues ser un futbolista de élite o ser un influencer es algo aspiracional, y muy pocos llegan a aquello. Para la inmensa mayoría, yo creo que la alternativa, y es una alternativa digna, indudablemente es un trabajo por derecho. Por eso yo efectivamente reivindico el trabajo. ¿Dónde deben hoy poner los sindicatos mayoritarios, por otra parte, que están en un momento donde la afiliación es muy baja, donde la gente joven no mira a los sindicatos, prácticamente ni saben que existen? ¿Dónde está el listón que deben poner los sindicatos hoy, siendo realistas y en el mundo en el que estamos? Bueno, yo en primer lugar quería hacerle una matización. Los jóvenes están lejos de los sindicatos hasta que entran a trabajar. En el momento que entran a trabajar, desgraciadamente hay un desconocimiento muy intenso, por ejemplo, de lo que es una nómina. Es decir, un chico o una chica en el primer mes de trabajo, cuando se enfrenta con la nómina, no sabe si la retribución se ajusta, que hombre, en la inmensísima mayoría de los casos se ajusta o no, a lo que es, digamos, la retribución que marcan las normas, ya sea el convenio colectivo o cualquier otra norma, ¿no? Pero sí es verdad que mientras que en mi época, pues las organizaciones sindicales eran como un polo de referencia, ¿no? Social. Estar afiliado a una organización sindical, pues era un polo de referencia muy importante cuando entrabas a trabajar. Ahora no. Y yo creo que, por lo tanto, los sindicatos deben de estar, a mi juicio, muy centrados en lo que es digamos, el objetivo fundamental de los sindicatos, que es precisamente el trabajo, ¿no? Y la defensa de un empleo digno, y la defensa digamos, de los pilares del estado del bienestar, el derecho a una pensión, el derecho a una prestación económica en caso de accidente, etcétera, ¿no? Y luego hay otra serie de elementos que son muy importantes, como puede ser todo lo relacionado con la lucha contra las discriminaciones, que las organizaciones sindicales, a mi juicio, son unos actores más. En tanto en cuanto hay organizaciones que también defienden la igualdad de género, etcétera. Son unos actores más, pero yo creo que la igualdad en las organizaciones sindicales debe de ser precisamente defendida defendiendo que el trabajo
a igual trabajo, igual salario, ¿no? Más allá del género. Bien, entonces, claro, aquí nos preguntamos, a ver, vamos a ver, las condiciones laborales a veces ahora son muy malas, son pésimas, hay mucho precariado, hay mucha gente en precario, los jóvenes entran, salen de los trabajos, encadenan contratos supertemporales a cambio de nada. Y claro, en el año 1988 la UGT le hizo una huelga a Felipe González, una huelga general importante, la UGT con comisiones obreras. Y ahora los sindicatos, a ver, parece que están esperando a que haya un gobierno del Partido Popular para protestar, ¿o no? Bueno, eso es un argumento que yo lo he padecido también. Y yo he tenido que convocar en nombre de la Unión General de Trabajadores varias huelgas generales. Pero también he firmado prácticamente con todos los gobiernos, ya sean de derecha, ya sean de izquierda, etcétera. He firmado acuerdos de calado. Mire, yo soy de los que creo que cuando hay que convocar una huelga, en cierta medida existe un síntoma de debilidad en los sindicatos, que no tienen otra alternativa más que pedirle a los trabajadores que renuncien a un día o más de un día de salario para defender unos derechos. Yo creo que si hay una alternativa distinta de la huelga hay que ejercitarla, ¿no? Y yo creo que en ese sentido las organizaciones sindicales en la actualidad, voy a poner dos ejemplos, ¿no? Con la reforma laboral que pactaron con la patronal, porque fue pactada con la patronal, pues han contribuido a reducir la temporalidad, que no la precariedad, que es una cosa distinta. Digamos, ahora hay menos temporalidad, pero a mi juicio sigue habiendo desgraciadamente la misma precariedad. Y en el otro sentido, por ejemplo, para mí era una reivindicación que, al igual que en la Unión Europea, los salarios mínimos que equivalen al 60% del salario medio del país, el 60% del salario medio, es decir, que si un trabajador gana 100, el salario mínimo, en términos promedio, el salario mínimo sería el 60, que da mucha distancia, por lo tanto, en relación con el salario medio. Eso en mi época era una aspiración, ahora es una reivindicación, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las organizaciones sindicales lo están haciendo bien. Y yo estoy convencido que si hay un momento en el cual hay una confrontación de derechos, porque están en riesgo derechos, pues con toda probabilidad se movilizarán, pero la huelga es el último recurso del movimiento obrero, el último. Vale, entonces ahora, Cándido Méndez, lo que le quiero preguntar es, por ejemplo, el asunto de la amnistía, que su sucesor en UGT, Pepe Álvarez, ha dicho que no es un tema que suponga un privilegio para nadie, pero si pensamos que España es un conjunto de trabajadores y de trabajadoras, en el tema de la amnistía, y más bien, mejor dicho, en el tema de la financiación singular, como lo llama Sánchez, sí que hay una discriminación, ¿no?, hacia los trabajadores y trabajadoras que no viven en Cataluña. Mire, yo en ese sentido puedo decir con mucha claridad que tengo el convencimiento que la igualdad, que es un bien supremo, que es lo que hay que defender para todas las personas que vivimos en España, y para todas las personas que vivimos en Europa, que vivimos en el mundo, la igualdad es un bien supremo. En España, en los últimos tiempos, ha sufrido un duro golpe, en dos secuencias. Una, la igualdad ante la ley, por la amnistía, porque se establece una discriminación clara en función de un territorio y en función también de que se haya participado o no en unos actos que se declararon ilegales, porque ilegales eran e incluso iban contra la Constitución española. Y el segundo golpe contra la igualdad, pues es que todavía, digamos, no se ha consumado. Es sin duda el de la denominada financiación singular, porque lo que significa es asestarle una andanada muy fuerte al principio de igualdad, en tanto en cuanto va a agudizar las discriminaciones que ya existen entre las comunidades autónomas que tienen mayor capacidad económica o más ricas y el resto de las comunidades autónomas. Eso es lo que le puedo decir. Es evidente que yo no coincido, digamos, con la posición del secretario general de mi organización, pero
en este sentido yo creo que estoy en la obligación de expresarlo porque creo que estamos en ese aspecto, en esa dimensión. Mientras que en términos económicos creo que en España hay lo que yo denominaría mucha inteligencia social, puede haber conflictos políticos, pero la sociedad española es capaz, con inteligencia, de seguir hacia adelante. Yo creo que en el terreno de la igualdad sobre todo entre las personas, pero también entre los territorios, estamos atravesando una muy mala coyuntura. Entonces, si la igualdad es el principio básico de cualquier partido, movimiento o política de izquierdas, estos quebrantamientos de la igualdad no pueden ser de izquierdas. Bueno, es que para mí son reaccionarios. Es decir, concretamente y particularmente la denominada financiación singular, para mí es de derechas. Es una decisión reaccionaria. Y de hecho, yo recuerdo una afirmación del presidente del gobierno que refuerza mis tesis, ¿no? Cuando dice, yo no sé por qué se rasga las vestiduras el Partido Popular cuando lo que nosotros hemos acordado con Esquerra Republicana es lo que ellos defendían para Cataluña en el año 2012, luego es de derecha. Es decir, curiosamente, el secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno está reivindicando una política de derecha, pretendiendo presentarla como una política de carácter progresista. ¿Y cuál es a su vez, digamos, la amenaza desde mi visión y desde el mantenimiento de los principios de igualdad? En lontananza podría ocurrir que la comunidad autónoma más rica, que es la que más aporta, que es Madrid, ya dijo la señora Montero, si hay otra comunidad autónoma que está interesada por este tipo de modelo de financiación, pues lo podemos ofrecer. Pues como lo aceptara la Comunidad de Madrid, pues haríamos un pan con unas tortas. Y encima, y curiosamente, ahí, cuando se habla de aquello, ahora se está hablando de que, no es aceptable que comunidades autónomas que piden más recursos económicos, sin embargo, bajan impuestos. En el caso de Madrid, lo que ocurriría es que podía bajar más impuestos aún, porque si deja de aportar, como aporta 7 meses, aportan más del triple de lo que aporta Cataluña al Fondo de Solidaridad, pues más margen de maniobra tendría para bajar impuestos. Por lo tanto, digamos, la incoherencia es como la copa de un pino, ¿no?, en este sentido. Y usted, Cándido, habla alguna vez, porque vamos, ha sido una figura muy importante en el entorno socialista, nada menos que secretario general de la UGT, el sindicato hermano del Partido Socialista. ¿Usted ha hablado con Pedro Sánchez de estos temas, de cómo los ve estos temas, o Pedro Sánchez no quiere hablar con personas como usted? Bueno, mire, yo defendía a Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez era minoría. Yo lo defendí, de hecho en un libro que publicó, que se llama La Resistencia, ahí puede, digamos, comprobar que hay una mención a mi persona y a una conversación que tuvimos en su día, ¿no? Yo no hablo con Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez tampoco tiene por qué hablar conmigo. Yo soy un jubilado, no sé por qué va a tener que hablar con el jubilado Cándido. Bueno, pero no sé, pero hay que hacer caso a los mayores que han estado ahí en la primera línea, como secretarios generales del OGT, por ejemplo, un montón de años, además. Que a priori que pueda hablar o no hablar conmigo, digamos, no tiene mayor trascendencia. Lo que sí les digo es que ahora vuelvo a estar en minoría. Estuve en minoría cuando lo defendí y ahora evidentemente vuelvo a estar en minoría, porque yo pretendo ser leal a los valores. Yo lo que no puedo ser es leal a argumentarios que van cambiando a la velocidad del rayo, y hay un momento en el que tu lealtad la tienes que establecer mirando hacia allá, y si 2 días después o 2 horas después te piden que la lealtad, en vez de mirar hacia allá, significa mirar hacia el lado contrario, pues eso creo que es una esquizofrénica digna de mejor causa que esta tan importante, ¿no? Pues hoy, Cándido, tenemos también con nosotros a analista político de Es Diario, Juan Berga. Juan, estás por ahí, ¿verdad? Estoy aquí, no sé si me escucháis.
Muy bien, buenas tardes, Juan Berga. Hola. Juan, hola, buenas tardes. Ahora os escucho. Sí, que decía que estábamos aquí con Cándido Méndez hablando de su último libro, pero también de temas de actualidad. En su último libro, Por una nueva conciencia social, decía que tú eres una persona muy bregada en el mundo de la izquierda, sobre todo en Izquierda Unida, donde has hecho prácticamente todo y has llevado la comunicación de prácticamente todo y has diseñado estrategias y campañas y demás. Y estábamos hablando del momento actual de la izquierda con Cándido Méndez y de si que Pedro Sánchez le hace mucho caso o no, nada menos que a quien ha sido durante un montón de años secretario general de la UGT, del sindicato hermano del Partido Socialista. Bueno, para mí es un privilegio volver a encontrarme con Cándido Méndez. Hay dos personas a las que yo echo mucho de menos en la política española, una es Cándido y otra es Antonio Gutiérrez, que inventaron una cosa que se llamaba la unidad de acción, y porque eso es patrimonio de ellos, porque hay que reconocer que Nicolás y Marcelino no tenían muy buen feeling, ¿verdad? Para que nos vamos a engañar, Cándido se acordará de aquello, pero Cándido y Antonio nos dieron un periodo primero de recuperación del diálogo social, segundo de unidad de acción y tercero de revitalización de una cosa que dábamos en llamar el sindicalismo sociopolítico. Ellos intervenían activamente en la política. Y yo creo que estas últimas intervenciones que estaba haciendo Cándido tiene que ver con eso. Es decir, yo no soy un sindicato para ocuparme solo de las nóminas. Es decir, yo soy un sindicato para ocuparme de la calidad de vida de la gente y en eso pues tiene que ver desde la financiación autonómica a todo lo demás, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que el Gobierno haya olvidado a personas dentro del Partido Socialista como Cándido, que, bueno, lo que me alegro es de compartir con él por una vez algo, por ejemplo, la fachosfera esta. Pero, dicho esto, yo lo que quiero es, primero, felicitar a Cándido por su trabajo histórico, segundo, por su libro, y tercero, preguntarle, porque yo comparto con él que no hay tanta desafección sindical ahora como hace unos años, ¿no? Es decir, que es que yo sigo viendo en mi comarca, es decir, a los sindicatos haciendo selecciones, funcionar, etcétera. Lo que tenemos es seguramente menos tejido empresarial de lo que deberíamos, ¿no? Esta es mi gran duda. Y es un poco el problema que creo que tiene Cándido. Entiende muy bien cuando yo hablo de la socialdemocracia, entre comillas, entiende muy bien lo que quiero decir. Es decir, la falta de tejido industrial, etcétera, eso debilita mucho la presencia social. Ese es el gran problema que tiene hoy en día el sindicalismo, la falta de tejido empresarial, la falta de industria en España. Bueno, primero le quería agradecer sus agradables palabras, sus amables, perdón, y agradables también palabras a Juan Berga. Y bueno, ese no es un problema del sindicalismo, es un problema de España. Digamos, la nervadura empresarial de España pues tiene deficiencias y deficiencias claras. Yo, en su día, que lo reflejo en el libro, hablé de la necesidad probablemente de que se cometiera una reforma empresarial en España, no solo reformas laborales, que las ha habido a cascaporro, ¿no? y siguen sin resolver los problemas de fondo que tiene la sociedad española en el marco laboral. Bueno, me dieron más palos que a una estera. Pero si lo dices de otra manera, la abundancia de micropymes, en el caso de las empresas el tamaño sí importa y por lo tanto hay problemas de tamaño empresarial, hay problemas de retraso en materia de innovación. Tenemos un problema que tenemos un sector servicios muy potente, pero está sobre todo basado en el servicio a las personas, no a otras empresas, como es el caso de nuestro gran pilar económico, que es el turismo, es servicios a personas, ¿no? Y esos son fortalezas, este último es fortaleza, pero esconde una tremenda debilidad, ¿no? Y claro, efectivamente yo creo que todo eso habría que resolverlo. En el caso de las organizaciones sindicales hay que tener en cuenta que los sindicatos somos valorados por los trabajadores en las empresas de más de 6 trabajadores cada 4 años, porque hay elecciones. Es una cosa que a veces no se recuerda o se pretende no recordar.
¿Qué es lo que ha ocurrido en España? En España las dos grandes confederaciones, UGT y comisiones y la Unión General de Trabajadores, seguimos teniendo más de un 60% de representación, cosa que se derrumbó después de la Gran Recesión en el sistema de partidos políticos, que afortunadamente ahora se está recuperando. Para mí una buena noticia, por encima del conflicto político partidario que padecemos permanentemente, es que los electores siguen confiando en las dos grandes, organizaciones. ¿No surgieron nuevos sindicatos? No, bueno, sindicatos hay muchos. Pero con capacidad pero la representación sigue articulada fundamentalmente en torno a las dos grandes organizaciones sindicales, y eso da estabilidad, ¿no? Ahora, mira, yo una cosa que no entiendo por parte del gobierno es que pretenda, y no lo va a conseguir, no sé si lo pretende, pero la consecuencia podría ser esa si lo consiguiera, que no lo va a conseguir, el hecho de que reconozcan a otra patronal, una patronal que no recuerdo ahora ni siquiera el nombre, que la reconozcan. Hay ámbitos del gobierno que están reconociendo una patronal, cuando lo que tendrían que hacer es dejar que se expresen democráticamente los empresarios en la representación, que tienen, ¿no? Jolín, pues se nos va el tiempo, esto es muy interesante, se nos queda, Juan, se nos quedan un montón de cosas, sobre todo la parte más que cuenta sus orígenes familiares, la importancia fundamental de su padre, del padre de Cándido Méndez en su vida, un luchador que le marcó a él también durante toda su vida. Se nos quedan un montón de cosas de este libro, por una nueva conciencia social, se nos quedan cosas del futuro, como la transición ecológica y sus opiniones sobre esto de la economía ecológica, la economía verde, la economía sostenible. Y Juan, te voy a contar una anécdota, a ver qué te parece a ti, tú también que eres una persona de izquierdas, pero también con tu crítica a la izquierda actual. Dice Cándido Méndez que en la época esta inicial de la democracia, cuando veía, él se juntaba con gente de izquierdas, pero cuando veía que en la bandera roja estaba la hoz y el martillo, él decía, no, esto lo cuenta en el libro, decía, no, yo con ese símbolo no quiero hacer la reunión. Juan. Bueno, yo me reunía con todo el mundo, pero es verdad, es decir, cada uno teníamos nuestra bandera y un exceso de sectarismo, ¿para qué nos vamos a engañar? Mutuo, por otro lado, ¿no? De todas maneras, al final la izquierda ha tenido mucho que ver con el progreso de este país, y los socialistas, hay que decirlo, han tenido muchísimo que ver, y esto, pues, gente como Felipe González, como los que estábamos en la otra tradición, pues aportamos lo que podíamos aportar. Sindicalmente yo creo que aportamos bastante. En fin, pero yo creo que es verdad que el sectarismo nos suele matar a la izquierda, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, él contaba ahora las experiencias de reconocer organizaciones. Aquí todo el mundo que aparece en política quiere montar un sindicato. Que si Vox, que si los de Sumar, que si los de Podemos, todos quieren tener un sindicato, y al final, pues los sindicatos son los que la tradición histórica han puesto encima de la mesa de la democracia española, que son las comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores. Y yo creo que esto va a ser así por siempre, ojalá, quiero decir, y que no haya ninguna debacle en ese sentido. Y ojalá los sindicatos también, y en esto Cándido me va a dar la razón, ojalá fuéramos capaces de renovar un poquito las culturas sindicales, porque, como él dice, una nueva conciencia social significa también una cierta renovación de las culturas sindicales, de esos pesos enormes de las ejecutivas y de los, en fin, de las burocracias y todo, que él las ha sufrido, por cierto, no sé si lo cuenta en su libro, pero él ha sufrido el peso de esas burocracias como muchos otros, ¿no? Una nueva conciencia social, pasado, presente y futuro del empleo en España. Muchas gracias por haber estado con nosotros Pues en el diario. Muchísimas gracias, han sido muy amables, y para mí ha sido una magnífica experiencia, y además contando también con un reencuentro con Juan Berja. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cándido. Hasta otra.